la forma en que deben de vivir todos aquellos que han recibido a Cristo en el corazón. Recuerden que esta carta es escrita a la iglesia en Roma. Entonces, mis amados hermanos, esta es la parte fundamental o el fundamento por el cual el cristiano debe vivir. Ya Pablo estableció, ¿verdad?, la doctrina. Ahora a nosotros nos corresponde, después de haber estudiado la doctrina, en este caso de esta carta, fundamentarnos en esa doctrina que Pablo ya nos enseñó, y para que nosotros podamos vivir una vida cristiana normal. Me gusta usar este término. Hay muchos cristianos que viven una vida cristiana natural. O sea, la vida cristiana natural. Algo natural es algo que está en su estado, que no ha cambiado, ¿verdad? Que no ha cambiado. Pero el cristiano normal es el cristiano que fluye de él la vida de Cristo, que lo capacita para vivir una vida conforme a lo que Dios dice. Amén. El fundamento para vivir, para un vivir cristiano, para que el cristiano viva, o cómo debe vivir el cristiano. Leo los dos primeros versículos, que me parece a mí que cuando yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que el primer versículo bíblico que yo me aprendí cuando empecé en los caminos del Señor fue Romanos 12:1. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí. Yo recuerdo que a mí me enseñaron en un lugar donde estudié antes de entrar al ministerio, a hacer tarjetitas que por un lado escribía el texto y por el otro lado la cita. Yo he tratado de enseñárselas a ustedes, lo que pasa es que ustedes no me han seguido. Porque yo era muy, muy malo para aprenderme textos bíblicos, era muy malo. Vieras que era bien malito, me costaba que se me pegara un texto bíblico. Pero en ese lugar donde yo estudiaba, me enseñaron a leer toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Tenía que leer 3 capítulos diarios y 5 los domingos. Y eso me servía para leer la Biblia en un año. Y por varios años lo hice. Y de esa forma. Y me enseñaron a que con tarjetitas, yo iba para mi trabajo, llevaba una tarjetita en la bolsa y sacaba el texto y lo leía y leía la cita, después lo guardaba y después comenzaba a memorizarlo. Dicho sea de paso, así, aprendí muchos textos bíblicos. Y el primer versículo bíblico que yo me aprendí fue específicamente este capítulo, en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Si nosotros pudiéramos tomar este versículo, el 1 y el 2, y estudiarlo con profundidad, creo que no nos bastaría un año para hacerlo, para estudiar solamente estos dos versículos. Si agarramos el versículo 1 y a estudiarlo y a sacarle la enseñanza que ese versículo tiene, wow, es una enseñanza increíble, hermano. Y dice así, recordemos, ¿se acuerdan cómo se terminó el capítulo 11? ¿Cuántos se acuerdan cómo se terminó el capítulo 11? Vamos a ver, sin verlo. ¿Cómo se terminó el capítulo 11? Sí, pero había una frase que Carla usó para decirnos cómo terminaba ese capítulo. Nadie se acuerda. Nadie la apuntó. Nadie se acuerda, nadie la apuntó. ¿Cuál era? Doxología. La doxología es como una palabra de adoración por todo aquello que hemos recibido, todo aquello que se nos ha enseñado. Entonces Pablo encierra este capítulo, como en muchos otros, ¿verdad? Y en muchas de sus escritos, con una doxología, con una adoración, con una exaltación, con un reconocimiento
de lo que es Dios en realidad. Y lo que decía Patricia es muy interesante, porque dice el verso 35, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ojo, verso 36, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 2, en el versículo 1, hay lo que se llaman los estudiosos, y Carla nos enseñó en algún momento de eso, conectores. Esta palabrita que dice aquí, esta palabrita que dice aquí, así que, es un conector, ¿verdad? Es un conector que nos conecta con lo que se nos ha venido enseñando, pero que ahora continúa. En otra versión dice, por tanto. Así que pueden haber otros términos alusivos a este término, así que. Así que, bueno, así que todo lo que ha venido enseñándonos Pablo a través de estos 11 capítulos, ahora nos dice, así que, bueno, ya ustedes han aprendido y ustedes saben el fundamento, y a ustedes se les ha enseñado la doctrina, y ustedes saben a ciencia cierta todo lo que se les enseñó. Ahora viene otra parte muy interesante, no, por decirlo de alguna forma, como si Pablo nos estuviera diciendo a nosotros, no, aquí no se termina el asunto, aquí el asunto continúa, pero ya de una forma diferente. Ya no es la enseñanza que ustedes se sentaron en el aula, en la enseñanza, y les enseñaron. Ahora no, ahora es la práctica, la vida, el fundamento de lo que ustedes se les enseñó. Ahora tienen que llevarlo a la práctica. Y en estos dos versículos, para esos que les gusta tomar notas, usted puede poner ahí consagración. Estos dos versículos nos hablan de consagración, de consagración. Por eso dice, así que, ¿qué dice? Ojo, hermanos. ¿A quién iba escrita? A los hermanos en Cristo. Hermanos. Así que pues, hermanos, que dice, os ruego, os pido, os suplico. Vea qué corazón. Uno puede, cuando uno lee estas frases, ¿verdad? Uno puede ver el corazón de Pablo. Pablo anhelaba que sus oyentes fueran hombres y mujeres que vivieran una vida de acuerdo a lo que se les enseñó, porque esa iba a ser la vida de bendición en el sentido de la intimidad y la relación con nuestro Señor, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante también que lo tengamos. Os ruego por las misericordias de Dios. Wow, hermanos, a veces nosotros usamos términos bíblicos, en este caso misericordia de Dios o la misericordia, pero a veces no la hemos entendido como debiéramos entenderla. Porque si no entendemos bien, hermano, algo que está escrito en la Biblia, déjeme decirle, hermano, que serán palabras que usted escucha, palabras que usted se sabe, palabras que usted repite, pero que al final del cuento, hermano, no es nada para usted o para mí. Si no entendemos, ¿verdad?, las misericordias de Dios. Qué misericordia de Dios más maravillosa, más poderosa. Qué misericordia ha tenido el Señor con nosotros. Creo que Jeremías 33:3, alguien que me lo pueda ver. Jeremías 33:3. Yo creo que el texto dice así. Yo creo que así, si estoy equivocado, por favor, me corrigen, por favor. Con amor eterno te he amado. Es ese. 33:3. 31:3. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mis misericordias. Wow. Ahora sí. Wow, marque ese texto, hermano. Os ruego por la misericordia de Dios.
Pablo reconoce la misericordia de Dios. Pablo sabe que es la misericordia de Dios. Pablo ha experimentado lo que es la misericordia de Dios, hermanos. Cosa que a veces nosotros tenemos 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de estar en la iglesia y ni siquiera sabemos qué es la misericordia de Dios, hermano. Pablo sabía de primera mano. Aquel hombre religioso, aquel hombre perseguidor de la iglesia, aquel hombre sin corazón, religioso como no había otro, pero que un día conoce la misericordia de Dios. Conocer la misericordia de Dios. Cuando usted conoce la misericordia de Dios, cuando usted conoce, hermano, lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, cuando reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros, hermano, en la cruz del Calvario, esa misericordia que mostró por alguien que no lo merecía. Nadie daba un 5 por nosotros, hermano. Éramos puchibol del diablo, éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Pero Dios, al enviar a Jesucristo, aleluya, prolonga esas misericordias hacia nosotros, hermano, que nos deben de estremecer todos los cimientos de nuestro ser y reconocer ese sacrificio, hermano, porque cuando Pablo reconoció la misericordia de Dios, cuando Pablo reconoció quién era Jesús, Pablo vivió una vida apasionada y entregada, no importa si le costaba la propia vida. Cuando usted reconoce la misericordia de Dios, usted se vuelve un apasionado por Cristo, un hombre y una mujer entregados totalmente a Él. No hay nada, no hay parte de su ser que no esté entregada al Señor. No es misericordia una palabra trillada que usamos como la usamos muchas veces. Que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice? En sacrificio. Es que esa palabra es muy dura, hermano. Es que esa palabra es muy dura, hermano. Sacrificio es una palabra muy fuerte. Estamos viviendo en una era, y hablando de la iglesia del Señor y de los predicadores modernos y de los maestros modernos y de los teólogos modernos y de los sabios religiosos modernos, donde nos enseñan a vivir una vida, hermano, muy placentera. Una vida, hermano, de lo que se ha llamado pare de sufrir. Si usted se hace cristiano, usted le va a llover la plata, usted se va a hacer rico, usted no va a sufrir, usted no se va a enfermar, usted no le va a pasar nada. Usted, hermano, eso no es el evangelio de Cristo. Sacrificio es una palabra, hermano, demasiado fuerte para que la podamos tal vez entender como debiéramos de entenderla. En el Antiguo Testamento habían sacrificios de animales, ¿no? Pero ahora el sacrificio, eso me recuerda a mí, cuando Abraham llevó a Isaac a ofrecerlo como sacrificio al Señor, ¿se acuerdan? Y Isaac dice, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Abraham, el Señor proveerá. A veces, bueno, no la hemos vuelto a cantar, pero antes cantábamos, ¿verdad? ¿Cómo es? Hay un altar, ¿cómo es? Hay fuego, hay un altar. Pero el sacrificio, ¿dónde está? La ofrenda, ¿dónde está? El sacrificio, ¿dónde está? Sacrificio es como ofrenda es como sacrificio. Y a veces no entendemos el sentido, ¿verdad?, de la ofrenda como deberíamos de entenderla.
¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio? Sin saber qué le era el sacrificio, qué le era la ofrenda. Y cantamos, ¿verdad? Muchas veces: yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda, yo soy la ofrenda, yo soy el sacrificio. Pero no queremos. Cuando hay alguna situación ya corcoviamos, no, Señor, era vacilando. Eran bromas. Se nos ha olvidado el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios dice. Como decía ahora, con tanta enseñanza, con tanta motivación, con tanto entretenimiento, que nos enfocan de lo que verdaderamente la Escritura nos enseña. Como dije, hermano, un versículo como estos, hermano, uno comienza a wow. Yo les invito, les ruego, por la misericordia del Señor, que en la casa lo analicen, lo estudien, hermano. Y dijo, y usted, hermano, yo creo que cuando terminamos de estudiar ese versículo, nos vamos a quedar desarmados. Y vamos a ver hacia atrás y vamos a decir: Señor, nunca he sido un sacrificio para ti, Señor. He visto la vida cristiana como algo diferente. Algunos pudieran decir: es que así me enseñaron. O algunos pudieran decir: es que en tal lugar me dijeron que era así. Yo fui a estudiar en un lugar y me dijeron, pero yo veo por la televisión, por la radio, por las redes sociales que es así. No es así, es así. Es como la palabra de Dios dice, no es como alguien diga, o como yo diga, o como yo piense, o como yo quiera. No, es como Dios dice. Y este es, hermano, el fundamento de la vida de un cristiano. Que presentéis vuestros cuerpos, ojo, vuestros cuerpos, nuestros cuerpos. O sea, hermano, es un sacrificio integral. Cuando habla del cuerpo, estamos hablando del alma, del espíritu, de la mente, de las emociones, de los sentimientos. Estamos hablando, hermano, de todo ese aspecto tan maravilloso que somos, que Dios nos creó así. Y todo eso debe rendirse, debe presentarse como un sacrificio. Nuestros cuerpos. Algunas personas menosprecian el cuerpo. El cuerpo, antes se decía, ¿para qué? El cuerpo es un estuche, es el estuche nada más, se decían antes. Pero hay otro extremo, ¿verdad? Que cuidan demasiado el cuerpo, ¿verdad? Lo cuidan demasiado y se hacen como narcisistas, ¿verdad que sí? Porque, wow, quieren tener no sé cuánto, quieren tener buenos músculos, quieren tener la caderita, la cinturita de Coca-Cola y quieren tener no sé cuánto, wow, como esos modelos, ¿verdad? Y toda esa cosa, ¿no? Y se convierten como en adoradores de su propio cuerpo. Hay un extremo que lo menosprecia y otro extremo que más bien lo cuida al extremo, que tampoco es bueno. Pero el cuerpo bien cuidado es el cuerpo que se presenta en sacrificio vivo. Es nuestra vida integral entregada al Señor con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad. Es rendir la voluntad totalmente al Señor. Es una entrega, hermano, que es 100%, no es una entrega, hermano, del 50, del 40, del 20, del 30, del 90, del 95, del 96, 97, 98, 99, 99.99%. Es una entrega 100% al Señor. Y aquí nace la pregunta: ¿vivimos así? ¿Somos verdaderamente, hermano, personas que viven dentro de ese parámetro? Hay que, como decía ahora, hay que reconocer quién es el que lo dice. Por decirlo de alguna forma, una autoridad
en el tema, no porque lo tiene porque tiene la cabeza llena de conocimiento, sino por la experiencia personal que él ha vivido. Y un conocedor de primera mano de lo que significaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y conocía de primera mano lo que era un sacrificio hoy en el Nuevo Testamento. Y por esto él nos dice esto: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Somos, hermanos, santo quiere decir apartado para el Señor. Pero a veces nosotros tenemos más del mundo que del Señor. Practicamos más las cosas del mundo que la vida que a la luz de la palabra debemos de vivir, debemos de practicar. Estamos completamente, hermanos, años luz muchas veces de vivir dentro de esta dimensión un sacrificio vivo, santo. Y no solamente dice Pablo santo, sino que dice agradable. ¿A quién? Agradable. ¿Le agradará nuestra vida a Dios como la estamos viviendo? ¿Lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios? ¿O es para la gloria de alguien? ¿O es para la gloria nuestra? Y termina con una palabra muy interesante que tampoco hemos entendido, que es vuestro culto racional. O sea, el verdadero culto no es el que hacemos aquí. El verdadero culto, hermanos, no es 1 hora, 2 horas, 3 horas de estar en un lugar cantando y que se nos predique y nos enseñe. Ese no es el verdadero culto. El verdadero culto, hermanos, es su vida, la vida personal de cada uno de nosotros, cómo la vivimos. Nosotros, el culto, voy para el culto, vengo del culto. ¿Cómo estuvo el culto? No me gustó, sí me gustó, más o menos me gustó. No me gustó las alabanzas. No me gustó la predicación. No me gustó esto. No me gustó el que predicó, el que enseñó. Porque somos así, ¿verdad? Pero pensamos que el culto es esto nada más. El verdadero culto es nuestra vida diaria. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la vivimos en nuestra familia? ¿Cómo la vivimos con nuestros vecinos? ¿Cómo la vivimos con nuestros compañeros de estudio? ¿Cómo la vivimos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo la vivimos aún con aquellos que no conocen al Señor? ¿Cómo la vivimos aún con nuestros enemigos? De eso vamos a hablar más adelante. Estamos hablando de la práctica de lo que es la verdadera vida en Cristo Jesús. Hay un estudioso, J.B. Phillips, que tiene una traducción de este texto muy interesante. Y dice así: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptado por Él. Ese versículo 1. Me gusta como lo pone este hombre. No, como que nos aclara mejor
poquito más el panorama. Un acto de adoración inteligente. O sea, el culto es algo, hermano, que nosotros debemos de vivir al Señor. Una adoración constante, una gratitud constante, que aún en sus sueños, que aún cuando usted se despierta, lo primero que piensa es en el Señor. Usted está tan conectado en el Señor, hermano, que lo primero que usted piensa cuando abre sus ojos, usted se despierta, es en el Señor, no en otra cosa. No en el trabajo, no en el estudio, no en lo que no tiene, no en lo que tiene, no en tu problema, no en tu prueba, no en tu dolor, no en tu enfermedad, no en tu bonanza, no, es que mañana voy para tal lugar. No. No. Lo primero que piensa es en el Señor. Y su vida consagrada, rendida a Él, que no se sale de ahí, hermano, no se sale de ahí para hacer algo que vaya a desagradar al Señor o que vaya a ofender al Señor. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no sea para el Señor es pecado. Que no agrade al Señor es pecado. El verso 2 dice este hombre Phillips: no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él te pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. No os conforméis a este siglo, dice en la versión Reina Valera 60, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice otra versión, la traducción viviente, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si usted comienza a examinar esas tres palabras y a examinarlas a la luz de su propia vida, ¿cómo quedaríamos? ¿Será buena? ¿Será agradable? ¿Y será perfecta para nosotros? Cuando nos disgustamos por algo, cuando somos pasados por alguna situación, cuando no recibimos una respuesta del Señor, cuando algo nos sale bien, pero Señor, mire, que ya no estamos entendiendo que la voluntad de Dios es buena, ella es agradable y es perfecta. Estamos fuera del contexto. El apóstol nos enseña y nos dice: os ruego. Ya les hablé ese conector, así que, o por tanto, que nos conecta con lo que viene enseñándonos. Ahora vamos a la práctica. Como dijera el apóstol, nos dice: ahora vamos a la práctica, muchachos. Y aquí viene el primer término: os ruego. Esto nos recuerda que Pablo apela a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. Usted decide cómo vive para Dios. Aquí nos vemos muy bonitos, muy santitos, muy espiritualitos, pero ¿cómo vive usted? Yo no lo sé. Y cómo vivo yo, usted tampoco lo sabe. Cada uno sabe cómo vive. Y Pablo dice: os ruego. Esto nos está recordando. Dios puso algo en nosotros que se llama voluntad. Pero usted decide a quién le entrega su voluntad. Así que, hermanos, el término. El patrón de Pablo es de comenzar una carta con una sección de doctrina fuerte, como hemos hablado de esto muchas veces, y seguir con una exhortación hacia una vida cristiana. Eso es, primero la doctrina y después nos dice cómo vivir esa doctrina, cómo debe vivir un cristiano esa doctrina, y eso casi está en todas las cartas del apóstol Pablo.
Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Y eso nos enseña a nosotros. Nosotros debemos como cristianos vivir a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entrega a su Hijo se entrega por amor. Sacrificio, vivo, santo, al Padre, por todos y cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios. Y como dice Lamentaciones también, ¿verdad? Por la misericordia de Dios no hemos sido. Imagínense esto. Si no es por la misericordia de Dios, hermanos, ¿dónde estuviéramos? Cuando Pablo usa este patrón, está diciendo que la vida cristiana depende de grandes doctrinas cristianas. Ok, la vida cristiana depende de grandes doctrinas cristianas. Esta carta, que es la carta tan maravillosa, teológica, como hemos dicho, hermanos, que nos ponen dentro del contexto de lo que éramos, del fin que teníamos, pero que ahora en Cristo, ¿dónde estamos? Y entendidos de eso, debemos de vivir esa vida maravillosa, entregada y consagrada a Él. Por eso hablaba de los 2 primeros versículos que nos habla de consagración. Es la vida consagrada al Señor. Y es lo que Dios pide de nosotros, que vivamos para Él, no para nada y más. Y si nosotros, si alguien preguntara, ¿estamos viviendo para el Señor? Sinceramente, ¿qué responderíamos? Responderíamos serios, ¿verdad que sí? Dice el apóstol, por la misericordia de Dios. Pablo nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que Dios nos ha mostrado. Y esa misericordia de Dios la podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de esta carta a los romanos. Y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros. Dios nos manda que hagamos esto y lo hace posible para nosotros por su misericordia. Por su misericordia es que nosotros podemos vivir para Él. Mientras que los paganos, los que no conocen al Señor, son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina proporciona el fundamento del sacrificio como la respuesta apropiada. Hermanos, ahí está el meollo del asunto. Si entendemos bien lo que es la misericordia de Dios, según Harrison. Piensa en todas las misericordias de Dios que Pablo nos ha explicado hasta ahora. Y mencionaré algunas. Justificación de la culpa y la pena del pecado. Adopción en Jesús e identificación con Cristo. Puestos bajo la gracia, no la ley. Dando el Espíritu Santo que more en nosotros. Promesa de ayuda en toda aflicción. Aseguramiento de estar posesionados en la elección de Dios. Certeza de una gloria venidera. Confianza de no estar separados del amor de Dios. Todo eso lo vemos anteriormente. Confianza en la fidelidad continua de Dios. Como dice el canto, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Qué lindo. Y eso es, hermano, lo que Pablo nos está diciendo acerca de la misericordia de Dios para nosotros. A la luz de toda esa misericordia pasada,
presente y futura. Pablo nos dice y nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos de creer que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos para nuestra voluntad, dice Newell. Presentéis vuestros cuerpos conectados con la idea del sacrificio vivo. Esto nos da a pensar en el servicio sacerdotal. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son atraídos o traídos al altar de Dios. Así como el animalito era traído al altar, así nosotros somos puestos en el altar de Dios en el sentido espiritual. Y eso debe ser una constante en nuestro diario vivir. Es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo nuestro ser, como hablaba ahora, integralmente. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que cada uno vive en nuestros cuerpos. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él. Presentéis vuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti. No quieres lo que tú haces, no quieres tu trabajo, no quieres otra cosa. Es a nosotros mismos. Puedes hacer un tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Hay muchos que trabajan para Dios, que sirven al Señor, que hacen cosas por el Señor, pero no se han entregado ellos mismos en sacrificio al Señor. Y ahí es donde está el meollo de la situación. La apelación previa a la voluntad, os ruego, significa que la voluntad debe ser maestro sobre el cuerpo. La voluntad, qué cosa más terrible. Tenemos un conflicto muy serio con lo que es la voluntad. La voluntad debe ser maestro del cuerpo. La manera de pensar de nuestra edad dice que nuestro cuerpo debe decirle a la voluntad qué hacer. Pareciera que eso es lo que sucede muchas veces. Pero la Biblia dice que nuestra voluntad debe traer el cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Es nuestra voluntad la que trae el cuerpo. El cuerpo, hermanos, es terrible. Ahora vamos a ver algo al respecto. Vea qué interesante. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Como siervo, pero como amo, hermano, estamos listos. La carne, hermano, se revela cada instante y la carne va en contra de la voluntad de Dios. Manteniéndole en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mantiene el cuerpo donde debe estar. Y eso es, como decía anteriormente, cuando nuestra voluntad está rendida a la voluntad de Dios, entonces el cuerpo, la voluntad trae el cuerpo y lo pone en el altar de Dios. Pero cuando es al revés, hermano, déjeme decirle que la carne brinca, grita, se revela. No. ¿Cuántas veces estamos viendo algo o haciendo algo y el Señor nos dice que nos metamos a orar? Y no, pues estamos haciendo algo muy placentero. No. La carne no le gusta. Un griego antiguo nunca presentaba o pensaba en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual, que a Dios no le importaba. Pensaban ellos pensaban que la materia era mala, que el cuerpo era malo. Aquí Pablo nos muestra que a Dios le importa nuestro cuerpo. Y Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6:20. Oiga, el cuerpo es importante para Dios. Nuestros miembros son importantes para Dios.
Nos recuerda que Dios ha consagrado nuestros cuerpos por un precio. Sacrificio vivo, dice Pablo. Las personas del primer siglo, judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificio vivo era una imagen sorprendente. O sea, ¿qué es esto? Ellos entendían lo del sacrificio, pero ahora como que se puso más serio el asunto. Porque antes eran animales, ahora son seres humanos, vivos. Ellos no entendieron el sentido espiritual. El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y así sigue. Y nosotros somos ese sacrificio que estamos en el altar del Señor. Eso nos habla de una entrega, como dije ahora, integral, total, absoluta, sin tapujos. El cuerpo muchas veces, hermano, le damos muchas, ¿cómo se dice? Muchas libertades. O le damos mucho cuidado. Lo cuidamos tanto. Hay gente que lo cuida tanto que le mete cosas al cuerpo. Algunos le meten drogas. Otros se ponen cosas ahí. A veces uno camina por San José y dice, Dios mío. Hay cosas tan extrañas que están pasando hoy, ¿verdad? En la sociedad. Y uno camina por San José y uno ve, hermano, gente de todas las edades. Gloria a Dios, todavía no he visto niños. Seguramente deben haberlos en algún lugar, pero todavía no he visto niños ni adolescentes, pero sí jóvenes, otros que no son tan jóvenes, otros que son menos jóvenes y hasta personas de la tercera edad llenas de tatuajes por todos lados. Y supuestamente se los ponen para verse bonitos, pero aún no se hacen otras cosas un poco extrañas, hermano, ahí se meten cosas en la cabeza, se meten cosas en el cuerpo y se desfiguran, hermano. Pero también veo una generación distraída que camina. Yo a veces veo que alguien viene hablando, pero viene hablando solo. Obviamente uno encuentra gente que habla sola también, ¿verdad que sí? Pero hay otra gente, y tenemos una sociedad un poco extraña, hermano, un poco rara. Un poco rara. Así hay mucho cristiano, un poco extraño, un poco raro. Ya Pablo, ¿en cuál fue? No me acuerdo en qué versículo fue, el 9 o 10, que nos habló del espíritu de estupor. ¿Verdad? Espíritu de estupor. Wow, gente. Santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestros cuerpos, Dios espera que sea un sacrificio santo y agradable a Dios. Si usted se va al Antiguo Testamento, los sacrificios que se presentaban o que debían de presentarse al Señor tendrían que ser perfectos. No tenía que tener un ojo malo, no tenía que tener nada malo, ni enfermo, ni malo, ni cosa por el estilo. Tenían que ser perfectos los sacrificios de los animales que se presentaban al Señor. El estándar para los cristianos, para los sacrificios hechos a Dios bajo el Nuevo Testamento no es menos que el estándar del Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento los sacrificios tenían que ser perfectos, hoy en día, hermano, no ha cambiado. Tienen que ser santos y aceptables a Dios. Amén. Como dijo aquel, hoy no digo muchos amenes. Hoy dijo el predicador. Bueno, gracias porque sé que están bien concentraditos. En el Antiguo Testamento, cada sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. No podía ofrecerse algo. A lo menos Levíticos 1:10, macho sin defecto lo ofrecerá, sin defecto. Deuteronomio 15:21,
y si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Seguro alguno quería jugar chanchullo, ¿verdad que sí? Pero hermanos, Dios no lo va a aceptar. Hoy, hermanos, Dios quiere sacrificios santos, aceptables. La idea de que un olor grato para Jehová casi siempre es unida con la idea de una ofrenda hecha en el fuego. O sea, hay un ardor en este asunto de un sacrificio vivo. También muestra que Pablo tiene en mente la ofrenda encendida en la cual todo el sacrificio será dado a Jehová. En algunos sacrificios, el que ofrecía el sacrificio y el sacerdote compartían algo de la comida, pero jamás, nunca la ofrenda encendida. Esta no se podía tocar. Era para el Señor. Nuestra vida es para Él, hermano. Nuestra vida es para Él. Porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo es para Él, todo es de Él. No lo hemos entendido, es otra cosa, hermano. La santidad que traemos al altar es una decisión de santidad y ceder a la obra de santidad en nuestra vida. Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio, como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida al quemar las impurezas. Es el fuego, hermano, el que quema las impurezas. Como el fuego quema o saca a relucir y aparta las impurezas del oro cuando se pone en el crisol. Y aquí viene esta palabra que a mí en lo personal me parece interesante: culto racional. La antigua palabra griega para racional, lógicos, también puede ser traducida de la palabra, como está escrito en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos, o sea, la leche espiritual no adulterada, la palabra. Culto racional es una vida de adoración según la palabra de Dios. No es un momento nada más, vamos a cantar vamos a entonar 2 cantos de adoración y todo el mundo 2 cantos de adoración. Que a veces ni siquiera lo adoramos. Y en otros casos ni siquiera son cantos de adoración. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero solo para el que traía el sacrificio, no para el sacrificio en sí. Bajo el nuevo pacto tenemos misericordias más grandes, así que es racional ofrecer un sacrificio más grande, nuestras propias vidas rendidas al Señor. Voy a terminar aquí para continuar de hoy en 8, si Dios lo permite. Es el versículo 2. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que el apóstol Pablo nos está hablando aquí resistiendo la conformidad con el mundo y aceptando la transformación que viene en Cristo Jesús. Ojo, esa es lo que nos está diciendo este versículo 2, que nosotros debemos de resistir. No debemos de conformarnos a este mundo. Desdichadamente, dolorosamente y trágicamente, la iglesia se nos ha vuelto muy mundana. Muy mundana en el sentido, hermano, de que hemos copiado tantas cosas del mundo. Y no quiero hablar de ropa, no quiero hablar de cortes de pelo ni cosas por el estilo, porque si hablo de cortes de pelo voy a quedar un poco mal parado, ¿verdad que sí? No voy a hablar nada de eso.
sino, hermano, de cosas que se han metido entre la iglesia, mercadotecnia, que es una de ellas, que la iglesia hoy parece una empresa, tiene sus dueños y generan mucho dinero. Cuando hablo de que el mundo se nos ha metido en la iglesia, es que se ha metido mucha motivación. Vemos el púlpito sin Biblia. Púlpito sin Biblia. Cuando habla sin Biblia, aunque tenga la Biblia, pero no hay palabra de Dios. Hay mucha motivación. Se nos ha metido el entretenimiento. Oye, hay que hacer cosas para entretener a la gente. Yo estoy seguro, hermano, estoy seguro. O sea, usted verá, hermano, en las redes sociales, no sé si ustedes se meten en redes sociales. No sé si ustedes ven redes sociales, pero por si acaso, por si las ven. Si alguno es tentado a verlas, ¿verdad? Usted verá, hermanos, las carteleras de los anuncios de las iglesias. Hoy tendremos a fulano, a fulana. Viene desde no sé a dónde. Hoy tenemos al cantante fulano que ha pasado los 7 mares. Como dijo aquel, ¿cómo es que te llamas? Presentó al cantante y no sabía ni cómo se llamaba. Y ha hecho esto y esto y esto y esto, y al final del cuento ni siquiera el nombre se sabía. Gente que ni se conoce, ni sabe cómo se vive, ni cómo se vive, ni fuera por el tiempo. Hoy vamos a tener esto, hoy vamos a tener un culto de unción, de milagros, de poder. Hoy vamos a orar por las finanzas de la gente, vamos a ungir las billeteras. Y eso se llena, hermano. Y ungen las billeteras con harina, ungen las billeteras con leche, nunca con plata, ¿verdad? Plata nunca los ungen, ¿verdad? Pero las ungen. Y la gente, wow. Y la gente se emociona y va atrás de eso. Pero hermanos, ¿dónde están en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Y las carteleras ahí anuncian. Y el lunes, hermano, tuvimos un culto glorioso de visitación. Tuvimos un culto desde la presencia de hermano. Puro emocionalismo. El entretenimiento se ha metido en la iglesia. Estas son las cosas mundanas a las que yo apunto. Ya nos salimos antes, ¿verdad? Del pelo, de las enaguas, de los pantalones y todo ese montón de cosas, pero ahora son otras cosas más fuertes que han inundado los templos, las iglesias, hermano. Pero no hay palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos hemos conformado a este mundo. Hemos aceptado las cosas. No hemos resistido conformarnos al mundo, como que el mundo no es esa palabra conformar es como echar algo en un molde, se hace igual. Te echa agua en una de estos, tomas la forma de esto, echa en una botella, en cualquier tipo de forma que sea. Y nosotros, hermanos, pareciera que el mundo nos ha moldeado y no hemos vivido para el Señor. Que Dios les bendiga.